Ya terminé de leer esta historia. Este tipo de narrativas son mis favoritas. Este es el tipo de lecturas que a mí me gustan, que me apasionan. Ariana Harwicz, creo yo, es una de las grandes autoras latinoamericanas que tenemos hoy en día. Vive en Francia, pero no deja de ser argentina. Es autora de la trilogía de la pasión, que está compuesta por Mátate de amor, La débil mental y Precoz. Cabe aclarar que yo solamente he leído Mátate amor, aparte de esta, Degenerado. Algo que hace Ariana que me gusta demasiado en estas dos historias que conozco de ella es que ella le gusta embarrarse del fango. Le gusta meterse en temas densos, en temas escabrosos, en temas que tienen una complejidad humana muy cabrona. No escribe como para complacer al lector. Es un tanto complicado leer a Ariana. Es una mujer que piensa mucho las frases que escribe, se mete en personajes que suelen tener graves conflictos existenciales, sociales, íntimos, personales y demás. En Mátate Amor, que es otra de las historias que yo conozco de ella, ya se había metido por ahí en un tema que luego también suele ser como un tanto difícil para la sociedad, que es la negación, la renuencia, la insatisfacción dentro de la maternidad. Y sé que para muchas personas eso suele ser como un tanto controversial, ¿no? Es como existe mucho en nuestra sociedad esto de no puedes negarte a ser madre. Si tienes un hijo, lo único que tienes que hacer es amarlo. Si este libro nos muestra a una mujer que aparte de que tiene conflictos mentales, no le gusta ser madre y lo demuestra claramente en el relato. Muy al estilo Harwicz, ¿no? Es decir, con una retórica muy cuidada, muy bonita, pero a la vez un tanto agresiva y violenta. Y aquí con Degenerado no se queda atrás, es decir, es la última novela que escribió y me parece que cada vez se pule más en su estilo. En una entrevista que leí por ahí, ella decía que ya había como manoseado mucho el terreno femenino, que pues ella por ser mujer conocía de cierta manera como todo el universo, ¿no?, femenino, y que le era familiar, pero que con esta historia lo que estaba tratando de buscar era adentrarse en lo masculino, en el ser hombre, en cómo enfrentan y confrontan los hombres las circunstancias que viven. Y acá, en esta historia en especial, se centra en un hombre que es un viola y pedo. Sí, un tema bastante escabroso, es un tema bastante complejo, es un tema que quizás para algunos puede ser que ni siquiera sea considerado apto para debatirlo, ¿no? Y ella utiliza justo todo eso para poder complejizarlo y para poder meternos dentro de la mente de un ser humano que piensa así y que realiza ciertas acciones que tiene que ver con el abuso. La novela está escrita como en un estilo de monólogo. Es muy importante hacer notar que las obras de Ariana Harwicz, su literatura, ya ha sido adaptada para el teatro, es decir, su literatura da mucho para poder representarse en un escenario. Y me parece que ella lo hace a propósito, bueno, no a propósito, más bien creo que ella sabe muy bien lo que es la dramaturgia y le gusta meter en la novela el tratamiento dramatúrgico, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, toda la novela está en primera persona. Toda la novela estamos leyendo a este hombre, cómo piensa, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, cómo se siente, y todo desde el juicio. Un juicio, como ya sabemos,
tiene como toda la estructura, ¿no? de un teatro. Siempre hay como un tipo de escenario, siempre hay espectadores, ¿no? Hay actores por ahí, los demandantes, los demandados, el juez, ¿no? Y ella se coloca justo en eso, como en ese tipo de puesta en escena que es un juicio. Y justo ahí es que conocemos al personaje principal de esta novela, ¿no? Y dentro del juicio escuchamos tanto lo que él piensa al respecto de lo que lo están acusando, como la manera en que delata a toda una sociedad doble moral, hipócrita, que de una u otra forma también lo está utilizando como un chivo expiatorio, como para lavarse las manos de sus propias culpas. Ariana Harwitz me recuerda mucho a Heiner Müller, este dramaturgo alemán que escribió en la posguerra y que justo involucraba una escritura que, o sea, como columna vertebral utilizaba las circunstancias del personaje, pero al mismo tiempo, a partir de esas circunstancias, el personaje habla y se expresa de una manera muy universal, es decir, las cosas que él está viviendo las asocia con muchas cosas o conflictos que ocurren en todo el mundo, y eso es algo que hacía Heiner Müller. Agarraba los personajes, por ejemplo, él adaptó Hamlet, ¿no? A su estilo, a teatro postdramático, que no tiene mucha estructura, sino que más bien es como un palabrerío que se suelta por ahí. Y ahí Hamlet, o sea, basándose en las circunstancias, en la línea narrativa de Hamlet, él se aprovecha de eso y empieza a hablar de muchos otros temas que tienen que ver con esa misma línea narrativa, es decir, se asocian, y esto Ariana lo hace. O sea, mientras leo a Ariana, siempre que la leo, bueno, 2 veces he leído 2 novelas de ella, pero las 2 veces que he leído sus novelas pienso mucho en Heiner Müller y en Angélica Littel, que son como súper violentos, súper agresivos con su escritura, y eso causa como en el lector una, no sé, es decir, es muy confrontativo el de pronto que te planteen este tipo de temas tan crudos, tan reales, ¿no? Y que de pronto te los muestren y también te digan, te nombren las cosas que han orillado a ese tipo de personas a cometer ciertas acciones. ¿Por qué? Porque normalmente todas esas cosas que han orillado a ese personaje a cometer eso ha sido lo social, el contexto, ¿no? O sea, siempre el contexto permea todo. Y acá es muy claro, ella es muy incisiva en el discurso cuando lo hace hablar y pensar a él, en decir cómo ha sido oprimido desde lo familiar, lo social y hasta este punto en el que ahora se encuentra en un juicio. Bueno, esta novela va a ser adaptada al cine. Yo me quedé muy impresionado cuando me enteré de esto. La van a adaptar al cine, la produce Martin Scorsese y va a actuar Jennifer Lawrence. No tengo muchos datos más al respecto, solo sé eso, pero imagínense nada más.